¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Siempre es un placer saludarles y estar con ustedes con información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. En las últimas semanas he observado que hay una razonable inquietud en una parte del auditorio con respecto a esta tóxica alianza que Morena tiene, particularmente con el Partido Verde Ecologista de México y también con el Partido del Trabajo. Pero aunque hay resistencia de la militancia en algunas entidades del país, en las cuales Morena ha cedido a sus aliados menores, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, importantes candidaturas a puestos de elección popular, el acuerdo es inevitable, pues para dar cumplimiento al plan C que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador de ganar la mayoría calificada en las cámaras de diputados y senadores, en los comicios del domingo 2 de junio del 2024, el partido mayoritario necesita obligadamente contender junto con sus incómodos socios electorales. ¿Y por qué decimos que es obligado? Por razones muy concretas. Si Morena no gana la mayoría calificada en ambas cámaras, no podrá llevar adelante algunas reformas clave propuestas por López Obrador que tendría que profundizar Claudia Sheinbaum para construir lo que desde ahora llaman el segundo piso de la cuarta transformación. Aunque hay militantes de Morena que consideran muy tóxica la alianza con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo, es un acuerdo político inevitable para conservar la mayoría en ambas cámaras. Escuchen ustedes, el artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el candado que obliga a Morena a tener esa alianza con el PT y con el Partido Verde, porque este artículo establece con mucha claridad lo siguiente: ningún partido político podrá tener de manera independiente por sí mismo más de 300 diputados federales, sumando el total de legisladores por las vías de mayoría relativa y de representación proporcional, también conocidos como diputados plurinominales. Es decir, bajo ninguna circunstancia, Morena podría aspirar solo como partido separado independiente, podría aspirar a ser la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, porque el máximo de diputados que puede tener con base en lo que establece la Constitución son 300 legisladores y la mayoría calificada para promover y concretar reformas constitucionales en la Cámara de Diputados es de 334 legisladores de los 500 que la integran. Es decir, Morena solo no podría tener nunca la mayoría calificada, por lo menos no de acuerdo como está la Constitución en este momento, y para ese diferencial obligado de 34 diputados más para hacer la mayoría calificada es para lo que necesita a los partidos del Trabajo y al Partido Verde Ecologista. Y por eso Morena pide que voten por esos dos partidos, porque esos dos partidos, bien sea con diputados de mayoría relativa o bien sea con diputados de representación proporcional, son los que le ayudan a Morena a llegar a la mayoría calificada de 334 diputados, que es lo que pretendería Morena lograr en la próxima elección. La mayoría calificada, y podemos irnos a la diapositiva número 4 para ilustrar este comentario. La mayoría calificada en la Cámara de Diputados se integra con 334 legisladores. Por lo tanto, para aspirar a sumar esos representantes populares, Morena debe inscribir a algunos de sus militantes amparados en los membretes del PT y del Partido Verde y, por supuesto, dejarles a esos partidos algunos espacios para su propia militancia. Ustedes ven aquí en la diapositiva 4 que Morena en este momento, estos son datos tomados hoy, jueves 7 de diciembre de 2023, datos tomados oficialmente de la Cámara de Diputados. En este momento Morena tiene 200 diputados federales, el Partido Verde tiene 40 diputados y 33 el Partido del Trabajo. Esta suma de estas tres fuerzas representa 273 diputados, pero si ustedes ven, ¿tiene Morena suficientes legisladores en este momento para hacer la mayoría simple, es decir, la mitad más uno, que son 251 de 500 legisladores? Y hipotéticamente, fíjense ustedes escucharon que a partir de ayer Dante Delgado dijo que Movimiento Ciudadano rompía el bloque opositor en el Senado de la República.
En el supuesto incluso de que este bloque opositor también se rompiera en la Cámara de Diputados y en la hipotética posibilidad de que llegaran a negociar alguna alianza para sacar adelante alguna reforma, alguna ley, aún con los 28 diputados federales que tiene Movimiento Ciudadano, aún con ellos en este momento el bloque de Morena no podría alcanzar la mayoría calificada. Por eso, además de los 200 diputados que tiene Morena en este momento, tendría que avanzar a 260, 270 en la próxima elección y que el Verde y el PT tuvieran más o menos un desempeño parecido para aspirar a sumar los 334 diputados que necesita para hacer mayoría calificada en la próxima legislatura, en la primera legislatura del gobierno de Claudia Sheinbaum, en el supuesto de que Claudia gane. Pero para hacer reformas constitucionales como las que pretende el presidente, por ejemplo, una reforma profundísima al Poder Judicial, alguna reforma muy fuerte también en el ámbito de la seguridad pública para blindar y darle mayor fortaleza a la Guardia Nacional, por citar otro caso, y así las iniciativas electorales, por ejemplo, el presidente, para crear un nuevo órgano electoral nacional que a su vez asuma las funciones de todos los institutos electorales de los estados, rediseñar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que usted sabe que está igual de podrido que la Suprema Corte. Todo eso, para que todo eso sea posible, Morena necesita en la próxima legislatura tener 334 diputados por lo menos, y eso solamente lo puede lograr utilizando los membretes del Partido Verde y del Partido del Trabajo para ahí colocar algunos de sus militantes y además sumar los que puedan lograr de su propio origen el Verde y el PT para hacer esa mayoría de 334. Morena solo no puede tener la mayoría calificada. Igual sucede en la Cámara de Senadores, donde la mayoría calificada se logra con 85 de 128 legisladores. Y para alcanzar esa cifra, Morena debe colocar a algunos de sus candidatos a través del PT y del Partido Verde, además de darle a esos dos partidos espacios para que compitan por separado en algunos estados de la República, donde Morena podría obtener las 2 senadurías de mayoría y buscar que alguno de sus aliados se lleve la senaduría de primera minoría. ¿Por qué? Porque para el Senado de la República se eligen 2 senadores de mayoría relativa por cada una de las 32 entidades del país. También se elige un senador de primera minoría en las 32 entidades de la República. Y de acuerdo con el porcentaje de la votación que cada partido consigue en todo el país, se reparten otros 32 senadores de lista nacional para conseguir senadores de 32 senadores de lista nacional. Para conseguir senadores de primera minoría, que también los necesita, y obtener algunos más por la vía de la representación proporcional, Morena necesita obligadamente la alianza con el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Y veamos las cosas de esta manera hipotética. Usted sabe que en este momento, por ejemplo, Morena gobierna 23 estados de la República. Supongamos que tiene un desempeño bueno y gana las senadurías de mayoría relativa en 25 estados. Estamos hablando, 2 por estado serían 50 senadurías de mayoría. Si consideráramos, por ejemplo, que Morena pudiera tener un buen desempeño y que de la lista nacional, por su porcentaje de un 45-50%, se pudiera llevar entre 14 y 16 senadores, aumentaría su cuota directa Morena a 64-66 senadores. Pero para que tuviese la posibilidad de aproximarse a la mayoría calificada de 85 senadores, necesitaría que el Verde y el PT compitieran de manera individual en algunos estados de la República, buscando llevarse los senadores de primera minoría, y que al mismo tiempo tuvieran un buen porcentaje de votación el Partido Verde y el Partido del Trabajo, para que también se llevaran una parte de los 32 senadores de representación proporcional. Entonces, para eso sirven el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Sin esos partidos, Morena no tiene posibilidades de hacer la mayoría en el Senado. Vemos allí en pantalla, vemos la gráfica de cómo está en este momento el Senado de la República. Y ustedes ven, por ejemplo, que Morena
el Partido del Trabajo y el Partido Verde juntos suman, y Encuentro Social, porque Encuentro Social también llegó hace 5 años al Senado. Encuentro Social dio 4 senadores. Toda la suma de Morena y sus aliados son 75 senadores, pero la mayoría calificada para poder hacer reformas constitucionales en el Senado es de 85 senadores. Por lo tanto, Morena solo y sus aliados en este momento no tienen la mayoría calificada. Lo comentábamos que Dante Delgado dijo que rompían con PRI, PAN y PRD. Sin embargo, fíjese usted, aquí sí es muy curioso. Si los 13 senadores que tiene el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano aceptaran hacer alguna alianza con la coalición de Morena, PT, Partido Verde y Encuentro Social, entonces ellos llegarían a sumar hasta 88 senadores y sí estarían de la mayoría calificada. Aunque eso es muy difícil que suceda, porque Movimiento Ciudadano dice, sí, rompo con PRI, PAN y PRD, pero no me voy a ir a votar con Morena. Pero hipotéticamente en el Senado, con los senadores de MC y la coalición de Morena, sí lograrían hacer la mayoría calificada, lo que no se lograría en la Cámara de Diputados, excepto que en la Cámara de Diputados, además de los diputados de MC, se sumaran unos 10 o 15 del PRI, y otros 5 o 6 del Partido de la Revolución Democrática. Pero eso ya sería en un terreno de negociaciones muy complicados y muy difíciles. Morena y sus aliados gobiernan y tienen fuerte presencia, usted lo sabe, en 23 de 32 entidades, y eso les da una ventaja y una posición privilegiada en las 5 circunscripciones electorales en las que está dividido el país, y en las cuales se disputan en cada una de ellas en promedio 100 diputados federales entre legisladores de mayoría relativa y representación proporcional. Y así nada más rapidito para que usted tenga una idea de la fuerza que en este momento tiene Morena y que le da ventaja en las 5 regiones, vamos a darle una pasadita a cada una de ellas. Mire usted, la primera circunscripción electoral, Morena gobierna en 5 de 8 estados. Es decir, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora. El rival más fuerte en esta primera circunscripción es el Partido Movimiento Ciudadano en Jalisco, aunque las proyecciones iniciales que se hacen sobre Jalisco es que Morena tendría posibilidades de ganar la gubernatura de Jalisco a Movimiento Ciudadano. Si algo así sucediera, usted ya puede empezar a hacer cuentas. En esta circunscripción se van a disputar 61 diputados de mayoría relativa y 40 de representación proporcional, 101 en total. Si Morena diera la sorpresa en Jalisco, muy probablemente Morena se llevaría la mayoría de las diputaciones de representación proporcional y también las de mayoría relativa. En la segunda circunscripción estaba el estado de Querétaro, Aguascalientes y Guanajuato, 3 estados gobernados por el PAN. Esta era la región donde el PAN era más poderoso. Sin embargo, hubo redistritación en el país y también se modificaron las circunscripciones electorales. En esta circunscripción estaba incluido el estado de Querétaro. Ya no está aquí el estado de Querétaro, uno de los 5 estados que gobierna el PAN, y mandaron al estado de Querétaro a la 5ª circunscripción electoral, donde la mayoría son estados que gobierna Morena. Pero vea usted, aquí Morena tiene el gobierno de Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, tiene 3 de 7 estados, 2 tiene el PAN con Aguascalientes y Guanajuato, el PRI tiene Coahuila y Movimiento Ciudadano tiene Nuevo León. Pero como le digo, si Morena diera la sorpresa en Jalisco, se llevaría la mayoría de las 99 diputaciones que se van a jugar en esta región. Y en la región número 3, vea usted, de 7 estados, Morena gobierna 6. El único estado que gobierna en la tercera circunscripción, el PAN, es el estado de Yucatán. Y ahí va a haber una contienda muy cerrada entre Morena y el PAN. Pero los restantes 6 estados los gobierna Morena, lo que le da también una ventaja amplísima en la disputa de 100 diputaciones en esta región, 60 de mayoría y 40 de representación proporcional. Vamos a la circunscripción número 4. A esta 4ª circunscripción se le agregó el estado de Hidalgo, de tal manera que ahora
6 de los 6 estados de la cuarta circunscripción están dominados por Morena, los gobierna Morena, incluyendo la Ciudad de México, que es el estado más poderoso en este paquete, lo que significa que Morena tendría todas las ventajas para llevarse la mayoría de las 101 diputaciones que se van a jugar en esta cuarta circunscripción. Y finalmente, la quinta circunscripción electoral, a donde le decíamos que fue cambiado el estado de Querétaro. Esta es una decisión que toma el Instituto Nacional Electoral, manda a Querétaro de la segunda a la quinta circunscripción, y aquí lo pone a competir a los panistas con el Estado de México, que es el estado más grande y más poderoso de la República, y que en este momento ya lo gobierna Morena, donde está también Colima, que es de Morena, y Michoacán, que es de Morena, y que solamente Querétaro sería del PAN. Entonces, en esta circunscripción, donde se van a jugar 99 diputaciones, evidentemente, Morena también tendría todas las ventajas. Y esto explica de alguna manera por qué Morena necesita la alianza con el PT y con el Partido Verde, porque necesita espacios para postular a muchos de sus militantes y con esas postulaciones lograr los diputados y los senadores que requiere para hacer la mayoría calificada en las dos cámaras del Congreso de la Unión. Y de esta manera concluimos hoy Puntos y Comas. Mañana por aquí nos encontraremos. Mientras tanto, descansen.